hasta ahora lo que hicimos más que nada es sólidos estrictamente hablando. 3D, y cuando hicimos estados planos, seguimos resolviendo el 3D con ciertas restricciones. Algunas cosas valían 0, pero seguíamos resolviendo un sólido. Y los sólidos, cuando resolvemos sólidos, lo que tenemos son solo 3 grados de libertad, que son desplazamientos. Es decir, los puntos se pueden mover y lo único que pueden hacer es moverse en 3 direcciones. De esos desplazamientos pasamos a deformaciones, de esas deformaciones pasamos a tensiones, o podemos hacer un circuito inverso, pero tenemos desplazamientos, deformaciones y tensiones. Cuando pasamos a elementos estructurales, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, torsión, vamos a ver torsión en barras, estas barras ya dejan de ser un sólido. Son lo que alguna gente llama elementos degenerados, porque ya no son elementos sólidos, son algo que intenta representar ese elemento sólido. Como nuestra barra, que realmente es un 3D. Lo queremos llevar a un eje. Lo que tenemos haciendo es los desplazamientos de... Voy a mejor dibujar. Ponemos esto para atrás. No me están dando esto. ¿Qué pasó acá? Un segundo. A ver si ahora sí. Cuando tenemos una barra, en realidad lo que tenemos es que este punto, este punto, este punto, este punto, todos esos puntos desplazan. Y si esa barra gira, y al girar toma esa posición, en realidad ese punto se desplazó por ahí y este punto se desplazó por ahí. No existe un grado de libertad de giro en un sólido. Se desplazan y esos desplazamientos relativos son lo que llamamos un giro. Entonces, cuando tratamos el sólido, solo tenemos U, B, W. Pero cuando llevamos esa barra, que es un sólido, a un eje, ese eje, como tiene solo un punto, no puede tener un desplazamiento relativo dentro de su sección. Entonces, para marcar que esto originalmente iba así y ahora giró así, no puedo hablar del desplazamiento de un nodo y el desplazamiento de otro punto, sino que tenemos que hablar de giros. Y por eso dejamos de hablar de sólidos en sí, y estas cosas se suelen llamar elementos estructurales. La palabra estructural en realidad es una palabra que usamos mucho en ingeniería mecánica o ingeniería civil, pero no tiene por qué ser elementos estructurales, son simplificaciones de lo que estamos tratando antes a ciertos casos particulares. Lo que vamos a empezar a ver hoy es torsión en barras. Que estas barras entonces intentan representar ese sólido, pero de una forma simplificada. La clase que viene, por ejemplo, vamos a ver placas, que es la misma idea. Nuestro sólido lo llevamos a un plano y al hacer estas cosas empiezan a aparecer giros, que antes nunca hablábamos de un giro, porque con los desplazamientos era suficiente. Y dentro de lo que es torsión en barras, vamos a empezar a hablar de alabeo libre, y en realidad esta primera parte de la clase de hoy, cuando me refiero a alabeo libre, no va a ser solo alabeo libre, sino que alabeo constante, que vamos a empezar a ver más en detalle cuando empecemos. Y vamos a arrancar haciendo un repaso de lo que creo y supongo que vieron en grado, aunque vienen de distintos lugares, de distintas universidades. Entiendo que la mayoría debe haber visto lo que voy a dar ahora. Después, si me quieran dar un input, una información de si realmente vieron todo esto o hay algo de esto que no vieron, me sirve para
estar más consciente que ve la gente. Pero bueno, lo que seguro arrancan viendo en grado cuando ven resistencia a materiales o estabilidad 2 o una de estas materias, son las distintas teorías que tienen para barras, generalmente siempre con alabeo constante, y la primera es Coulomb, que era justamente torsión en secciones circulares, macizas o huecas, pero secciones circulares. Si cuando tenían estas estructuras sometidas a, por ejemplo, un momento torsor que va en esa dirección, lo que generaba era tensiones de corte de este estilo. Estas tensiones de corte rotaban en la misma dirección que el momento torsor porque la manera de calcular estas tensiones era justamente nuestra condición de borde, que nuestra condición de borde era las ecuaciones de equivalencia, que el tau x y por z menos tau x z por y, diferencial de área, esto es mi mt. Entonces, mis tensiones tangenciales tienen que generar lo que genera mi mt. En el caso de Coulomb, en vez de plantearlo así, es más conveniente plantearlo como tau x theta. Tal vez es más feliz llamar z. Estoy llamando x a la dirección del eje. Tal vez hubiera sido más feliz llamar c a la dirección del eje para que quede algo más similar a lo que son polares. Tau z theta, z es la dirección del eje y las tensiones tienen dirección theta, por un R diferencial de área igual mt. Estas son las ecuaciones de equivalencia, y las ecuaciones de equivalencia son simplemente las ecuaciones de borde del problema. Justamente en la clase pasada, cuando estamos haciendo estados planos, nuestra ecuación de borde para la función de Airy era la ecuación de equivalencia. Las ecuaciones de equivalencia. Por un lado, que la integral del tau era el corte, y por el otro, que la integral del sigma por distancia es el momento. Estas son condiciones de borde que en el grado nos las describían como ecuaciones de equivalencia. Pero bueno, lo más común en grado es arrancar por acá y arrancar viendo Coulomb. Que justamente el MT genera estas tensiones tangenciales que rotan en la dirección del momento porque son el momento. Ya que estamos, cuando hablábamos de momentos torsores o de esfuerzos axiles o estas cuestiones, en realidad lo que tienen los sólidos, los que tienen las estructuras, son tensiones. La realidad es, o algo más cercano a la realidad, es la tensión. El momento torsor es algo que nos inventamos para simplificar esto. Porque si empezábamos nuestra primera materia de estática hablando de tensiones, era muy confuso. Entonces simplificábamos a momentos y fuerzas, pero lo que sienten nuestras estructuras son tensiones. Entonces, esto que inicialmente en estática llamamos momento, en realidad son las tensiones que tiene nuestro sólido. Entonces, por eso estas ecuaciones de equivalencia, queremos calcular lo que realmente tiene el sólido, que son las tensiones, y cuando deducíamos Coulomb, cuando Coulomb dedujo su teoría, llegaba a estas expresiones, que justamente las tensiones tangenciales son proporcionales al momento, proporcionales al radio, porque plantea que esta sección gira en torno a este eje, eso genera deformaciones proporcionales a la distancia al eje, que genera tensiones proporcionales a la distancia al eje. Y dividido cierta rigidez, que en el caso de Coulomb esa rigidez es la inercia polar, donde la inercia polar, de hecho, es la inercia lo podemos escribir como un tensor más, ya que sabemos tensores, y la inercia polar es la dirección principal mayor del tensor de inercia. Y y ese valor termina siendo
la suma de dos inercias perpendiculares, porque que podemos calcular, por ejemplo, como la inercia de Ix más II. Esa es la inercia polar para cualquier sección. En el caso particular de torsión en barras circulares, la rigidez es la inercia polar. O sea, esto que digo acá abajo es la definición, la manera correcta y general de hablar de inercias polares. En el caso particular de Coulomb, la rigidez era la inercia polar. En otras secciones, por ejemplo, un IPN tiene una inercia polar, simplemente su inercia polar deja de estar relacionada a la torsión. Pero bueno, tenemos entonces esta fórmula que deducía Coulomb, y la rigidez es esta inercia polar, que así se calculaba cuando era maciza, y así se calcula si es hueca. La inercia polar del círculo exterior menos la inercia polar del círculo interior. Y lo otro que calculábamos cuando estábamos en grado era justamente la curvatura. La curvatura es el giro específico, y me dice cuánto gira una sección respecto a otra sección que está a una distancia diferencial. Es decir, si yo tengo mis dos manos, que son dos secciones, y mis dos manos giran de esta forma, esta parte de la barra tuvo un giro, que el giro lo voy a indicar con θ, o sea, el giro generalmente se indica con θ. Esto que hizo así, tuvo un giro, pero como toda la barra giró lo mismo, la curvatura es nula. Y eso es la curvatura, el giro específico. ¿Cuánto gira esta sección respecto a una diferencial al costado? Y justamente si yo agarro la lapicera y giro mi lapicera así, esta lapicera está girando sin curvatura. Para tener curvatura le tengo que aplicar un momento. Y cuando yo hice esto, se movió como un cuerpo rígido. Giró sin deformaciones. La curvatura, en cambio, está asociada a las deformaciones, y en el caso de torsión es proporcional al momento torsor aplicado. Es decir, si ahora yo así lo agarro y le aplico una fuerza, eso se está curvando. Se está curvando tan poco que no lo podemos ver, pero cuando yo estoy haciendo esto, tiene ahora una curvatura. Y justamente esta curvatura es proporcional al momento torsor, inversamente proporcional a la rigidez de la sección y la rigidez del material. En torsión, la rigidez material está dada por G, porque son todas tensiones tangenciales, y sabemos que tau es, por ejemplo, tau IJ es epsilon IJ por 2G. En estos temas es muy común, en vez de hablar de epsilons, hablar de los gamas, que son las distorsiones angulares. Nuevamente, en ingeniería más clásica es más común hablar de gamas, a tal punto que, creo que ya lo dije varias veces, pero esto son las verdaderas deformaciones específicas, y en muchos libros estas cosas aparecen como deformaciones ingenieriles. Es tan común usar en ingeniería esto que llaman a esto una deformación ingenieril, que es simplemente dos veces los épsilons transversales siempre. O sea, cuando tenemos XY, XZ y Z. Bien, entonces este G es mi rigidez material, este IP es la rigidez de la sección, y eso me da una curvatura asociada a esto. Dentro de todas las secciones posibles, la sección circular es la única que realmente no se alabea. No hay que asumir que el alabeo es libre, no hay que asumir que permitimos giros, alabeos, sino porque la sección de Coulomb nunca se alabea. Si yo agarro una sección circular y la torsiono, y ahora tengo ganas de agregar imágenes que tengo, pero me olvidé de poner en la presentación. Si tengo una sección circular y la torsiono, vemos cómo se empiezan a formar estos hélices, es decir, las líneas que empiezan siendo rectas, mejor lo dibujo.
tengo una sección circular y la torsiono y hago todo un rayado de cómo es mi sección. Agarro una lapicera y marco un cuadriculado en esa sección circular. Cuando esto lo torsiono, lo que termina pasando es que ese punto gira a cierto lugar. Como eso gira y asumimos que acá el giro es 0, lo que sucede es que la línea verde, que empezaba acá, esa línea verde, luego de la deformación es esta línea de acá. Entonces queda todo girado, pero lo que es interesante es que estas líneas naranjas se mantienen así, naranjas, sin moverse en absoluto. Porque esta sección rota y al rotar no genera ningún alabeo, no se mueve ni para adelante ni para atrás. El alabeo es lo que llamamos a los desplazamientos de la sección en sentido, vamos a llamarlo Z. El sentido, la dirección de la barra la estoy llamando Z, y entonces alabeo es cuando tengo desplazamientos en dirección de Z, que llamamos justamente W. Que no haya alabeo quiere decir que este W es siempre 0. Y la sección circular es la única sección que cuando se somete a una torsión no tiene alabeo. Entonces simplifica muchísimo la solución y no tiene mayor complejidad. Es decir, esté restringido o no esté restringido estos desplazamientos, la solución es siempre la misma. Eso lo que genera es que la deducción de Coulomb sea muy sencilla. Simplemente planteamos la relación entre tau y las deformaciones. Como dijimos antes, asume que las deformaciones son lineales proporcionales a la distancia del baricentro, que termina siendo esto. Establece una comparación entre distorsiones y curvatura, porque este mismo gráfico sería cómo son las distorsiones. Las distorsiones son 0 acá, máximas en un extremo, y si ese gráfico son las distorsiones, entonces la curvatura es justamente cuánto se está curvando esa sección. Entonces, establece una relación entre curvaturas y distorsiones, estableciendo ahora una relación entre curvatura y tau. Y ahora sí, usamos nuestra ecuación de borde, condición de borde, que la llamamos ecuación de equivalencia. Y en polares sale muy sencillo y simple la deducción de Coulomb. Y por eso en grado arrancamos por acá. Tenemos que usar polares, que la gente se queja en su momento porque nadie quiere usar polares, pero la deducción la verdad es sencilla. Sale bastante directo y es sencillo de entender y no tiene nunca mayores complicaciones que esto. Es el único caso que no tiene mayores complicaciones. Esto es Coulomb. Lo otro que veíamos era Brett. Y Brett, lo que... Asumo que vieron Brett. Podemos inclusive acá hacerlo más participativo. ¿Se acuerdan qué era Brett? Usaban una equivalencia con el área bajo una membrana elástica con cierta presión. Eso lo vamos a ver al final. Eso es la analogía de la membrana, pero la analogía de la membrana no es exclusiva de Brett. Es para cualquier cosa de torsión. ¿Te acordás para qué secciones era Brett? Para secciones rectangulares, ¿puede ser? Las secciones rectangulares macizas se usaba la teoría que vamos a ver más adelante. Pero me parece que me estoy confundiendo con otro que era Brandt, ¿puede ser? Brandt, sí, eso lo vamos a ver dentro de un rato. Esa sí sirve para secciones macizas. Brandt funciona para cualquier sección maciza, no solo rectangular. Bueno, un segundo para atrás. Coulomb, entonces es para secciones circulares, tenga agujeros o no, si mantenemos esta simetría de revolución. Y Brett lo que era una teoría para cualquier sección cerrada, pero de pequeño espesor. Y llamamos secciones cerradas a secciones tubulares de este estilo. Es decir,
tiene que ser tubular. Si yo le genero un corte, por más que ese corte sea un micrón, eso deja de ser un tubo y tiene un comportamiento totalmente distinto. Entonces, Brett se usaba para secciones cerradas. Tubos de cualquier forma. Estoy dibujando un rectángulo, pero puede ser un elipse, puede ser una forma de papa, cualquier cosa que sea cerrada y de pequeño espesor se usa Brett. Pequeño espesor justamente es ese espesor, debe ser pequeño para que la teoría sea válida. Y la razón que decimos que tiene que ser cerrada y por más que le hagamos un micrón de corte, o sea, hagamos un corte muy, muy pequeño, eso cambia el comportamiento, es porque lo que terminamos logrando cuando tenemos estas secciones es un flujo de tensiones que gira alrededor de la tensión. Es decir, el momento torsor, que era este, tiene que ser equivalente a lo que hacen mis tensiones tangenciales. Y si yo tengo un corte, por más pequeño que sea, interrumpo ese flujo y no permito que esto fluya de esta manera. Por eso tienen que ser cerradas y la razón que es pequeño espesor es porque en la deducción asume, para simplificarse las cuentas, que ese tau es constante dentro del espesor. O sea, si veían el diagrama de Coulomb, si teníamos una sección cerrada pero circular y usábamos Coulomb, lo que me daba Coulomb, imagínense que esos fueron dos círculos perfectos concéntricos y no ese mamarracho que estamos dibujando, Coulomb nos daba una variación en el espesor, porque Coulomb no asumía que era constante el espesor y valía para cualquier valor de espesor. En cambio, Brett asume eso como constante. Y para poder asumir que es constante, o mejor dicho, para que sea constante, no sea un gran error, requerimos un pequeño espesor. Mientras más chico el espesor, menor es la variación que tenemos en los taus. Y eso lo podemos ver acá con Coulomb. Justamente, mientras más chico es el espesor, más parecido es este número a este número. Más chico el espesor respecto al radio, obviamente. Entonces, Brett, secciones cerradas de pequeño espesor. La deducción era un tanto más complicada porque esto ya no es tan sencillo como integrar en polares con nada que está variando. Justamente cuando estábamos antes, cuando integramos en polares, cuando integramos en alrededor de tita, la solución es prácticamente trivial y solo teníamos que integrar R, que es un polinomio sencillo, algo fácil de integrar. Cuando hacemos lo mismo para Brett e intentamos integrar eso, empiezan a aparecer cosas raras porque tenemos que integrar girando en esta dirección. Entonces empezamos a hacer integrales curvilíneas. Ya no integramos en una coordenada, cuando estábamos en Brett y polares, integramos en tita y en R. Pero acá tengo que integrar primero en esta dirección y después en esta dirección y después en esta dirección, que son todas direcciones distintas. Y cuando es un cuadrado, nos podemos imaginar que, bueno, integramos en y y después en x. Pero cuando tenemos algo que no es un cuadrado, y nuevamente Brett funciona para cualquier tubo, y tenemos una sección de ese estilo, lo que tengo que hacer es empezar a integrar alrededor en esa dirección, y lo que hace es justamente definir una línea media, que la línea media es la línea que está en la mitad del espesor, y integra en algo que se llaman coordenadas curvilíneas, que es una coordenada que va curvándose. Va siguiendo esa forma y va integrando el tau, que justamente tiene esa dirección, y integrando el tau, que tiene esa dirección, por nuestra distancia al baricentro, que es la misma idea que hubiésemos hecho cuando hacíamos Coulomb, solo que ahora esto es mucho más complicado, porque cómo calcular esa distancia se complica un poco, pero bueno, es esa distancia por esa fuerza a lo largo de todo esto, y cuando hacemos toda esa cuenta,
llegamos a estas expresiones. Felipe, ¿Sí? ahí se utilizaría coordenadas intrínsecas, ¿es lo mismo que dijiste o no? ¿Qué son coordenadas intrínsecas? Bueno, son coordenadas que dependen de la curva y creo que es lo mismo que vos dijiste recién, ¿cómo lo llamaste? Coordenadas sectoriales, puede ser, coordenadas curvilíneas. Curvilínea. Claro, es un Curvilínea vector, digamos, significa un y versor. sectoriales también también termina siendo el mismo nombre. Perdón, te interrumpí. No, creo que estamos hablando de lo mismo. Está bien. Creo que estamos hablando de lo mismo. La verdad que cuando dijiste intrínsecas me sonaba algo, pero no recuerdo exactamente, pero sí, Sí, me parece que eso, no sé el nombre. hay un versor, tiene dos versores, digamos, una base en la cual uno de los versores es tangente a la curva y otro es perpendicular a ella. Claro, Y va exacto, pero cambiando permanentemente de posición porque va recorriendo toda la curva. exactamente. Ahora, de esos dos, en realidad el único que importa es el que es tangente. Exacto. Sí. Entonces, me parece que las coordenadas intrínsecas es cuando lo querés meter en un, cuando querés hacer el cambio a una base ortogonal. Cuando usás coordenadas curvilíneas, no tiene por qué ser necesariamente ortogonal. O sea, vos lo que querés hacer es básicamente separarlo, por lo que te entendí, en uno tangente y en uno Perpendicular, sí. perpendicular, pero eso sigue siendo perpendicular. Entonces seguís usando coordenadas ortogonales. Ah, Lo puedes el- plantear con coordenadas que no son ortogonales. O sea, está bien. cuando vos planteás un eje coordenado, estamos acostumbrados al mundo cartesiano y todo eso, Sí. pero vos podés perfectamente generar un sistema de ejes que estas cosas no sean perpendiculares entre sí y que se curven los Los ejes. ejes también. Ah, bueno. Esto se puede plantear y de hecho todo lo que vimos antes de mecánica de continuo se puede plantear para coordenadas generalizadas de este estilo. Te complica un montón la matemática. Lo bueno es que si vos planteás, esto ya no tiene nada que ver con torsión, pero bueno, me metí. Cuando vos planteás estas cosas en coordenadas generalizadas y haces todo de forma general, después lo usás para cualquier forma. Cuando vos planteás un sistema de ejes no ortogonales y curvos, podés entonces calcular correctamente cosas curvas, como cáscaras. Y podés calcular cáscaras con forma de cáscara. Si vos te restringís a hacer estas cosas, no podés captar el verdadero comportamiento de las cáscaras y terminás haciendo ciertas simplificaciones. Te ahorrás un montón de matemática, pero Claro, perdés un poco de genialidad. está bien. Eh, pero sí, la palabra curvilíneas en realidad va más a lo que tengo acá en la derecha de coordenadas generalizadas. Puede ser que lo que me dijiste vos de coordenadas intrínsecas sea más específico de lo que estamos haciendo acá. Porque lo único que necesitamos es un vector tangente a esa línea media. Vector tangente a la línea media y la distancia entre este vector tangente y G. Y cuando haces esas cosas de multiplicar esta dirección por esta distancia, lo que terminás calculando son estas áreas, y esas áreas son lo que se llaman coordenadas sectoriales, porque vas calculando estos sectores. Entonces, cuando haces eso, se llama coordenadas sectoriales. Y cuando haces coordenadas sectoriales y haces esa integral, justamente como integraste esas áreas, te aparece este omega, que como dice ahí abajo, medio escondido por ahora mis dibujos, omega es el área encerrada por la línea media. Cuando empezás a barrer esto, vas calculando todo el área que tenés acá adentro, y de hecho terminándote 2 veces el área encerrada por la línea media, porque en realidad lo que calculás no es ese triángulo, es esto acá. Calculás cuánto vale esto y lo multiplicás por esto. Entonces te da ese cuadrado. Esa es la coordenada sectorial, y la coordenada sectorial, la integral de esta coordenada sectorial te da 2 veces el área encerrada. Voy a volver a hablar de coordenadas sectoriales apenitas al final de la clase, pero fíjense que justamente
tiene una gran utilidad en torsión, porque en torsión siempre vamos integrando taus, que son tangentes, y siempre van a ser tangentes, a lo largo de una curva que no tiene por qué ser recta. Bien, entonces cuando hace Brett hace esto, integra esto girando alrededor de esa línea media, y el tau termina siendo proporcional, inversamente proporcional al área encerrada, más grande el tubo, más chico el tau, y el espesor. Para un tubo del mismo tamaño, más espesor, menos tau. ¿Qué tiene sentido? Porque justamente, si tengo constante, lo que termina planteando Brett es que este tau por espesor es una cosa constante, no solo es constante dentro del espesor, sino que tau por E es constante a lo largo que giro en todas las direcciones, porque si yo acá tengo un E1 y acá tengo un E2, ese E1 está asociado a un tau 1, este E2 está asociado a un tau 2, y la tensión que entra acá debe ser igual a la tensión que sale acá, por equilibrio. Si lo planteamos mejor, tendríamos que hacer un par de cortes, pero sale. Y notamos que, entonces, tau por E1 es igual a tau 2 por E2. Eso simplemente para mostrar que tiene sentido que más espesor, menos tau, y justamente si yo paso este espesor a este lado, nos da algo que simplemente es proporcional al área encerrada, porque fui calculando áreas encerradas. Bien, cuando queremos calcular curvatura, la cuenta es mucho más difícil. No es tan solo integrar taus en el área e igualarlas a un MT. Cuando querían calcular esta curvatura, lo que tenían que empezar a hacer es trabajo, igualar trabajo interno al trabajo externo. Y cuando hacían esa cuenta, les quedaba algo similar a lo que veíamos antes. MT es proporcional a una rigidez de la sección y la rigidez material, pero la rigidez de la sección es esta cuenta horrible de acá. 4 veces el área encerrada al cuadrado por la integral nuevamente de línea, curvilínea. Esto tengo que integrar a lo largo de esta línea media, 1 sobre el espesor. Y acá inmediatamente me arrepiento de haberlo escrito de esa forma. Si queremos ser prolijos, esto se escribe así y dejamos el diferencial al costado de forma elegante. Pero bueno, vamos integrando 1 sobre el espesor a lo largo de toda esta línea acá. ¿Te escucho? Perdón, te interrumpí. Eso sería, digamos, el área del perfil, el área bruta, por así ¿Esto? decirlo. No, la integral de 1 sobre E de L. No sé si te queda, creo que no te queda, es 1 sobre E. Si fuese E por, o sea, Perdón, sí, tenés razón. eh, Sería la longitud del perfil sobre E, digamos. sí, si es constante. Si no es constante, tengo que ir tramito por tramito. Claro, tal cual. Listo. Si es constante el espesor, sí sale la integral y es sencillo. Si tenemos un perfil no constante, que no es raro tener un tubo no constante, simplemente tramito por tramito. Bien, entonces Brett se utiliza para secciones simplemente conexas. La palabra simplemente conexas quiere decir cerrada, eso quiere decir conexas. Y simplemente conexas es porque es solo un tubo de pequeño espesor. Existe un Brett para múltiplemente conexas, que algo múltiplemente conexas sería si ahora quiero hacer algo así y tengo eso con material. Tengo ahora básicamente una sección que tiene unido 2 tubos. Esos 2 tubos, pero unidos, entonces no son tubos independientes, se llaman múltiplemente conexas y existe la teoría de Brett para secciones múltiplemente conexas. Es plantear algo similar, se complican un poco más las cuentas, pero planteamos lo mismo, planteamos estas integrales de tau y ahora ya no es que tau por espesor es constante, sino que cuando vamos a cada nudo, vamos a cambiar el color, que creo que el verde no se ve bien, vamos al rojo, este tau 1 por E1 tiene que ser igual a este tau 2 por E2 más este tau 3 por E3.
Se complica un poco la cuenta, pero básicamente agregamos estas ecuaciones de esos equilibrios en esos nudos y llegamos a algo similar. No lo tengo en las diapositivas, pero se puede plantear BRET para múltiplemente conexas. Y estas secciones, en ningún lugar BRET habla del alabeo. No dice si se alabean, si no se alabean, si asume algo. Entonces, al no decir nada, básicamente está permitiendo el alabeo. Y si no permitimos el alabeo, la sección no se va a comportar de esta manera. Esas secciones tubos se alabean. Si el tubo termina siendo circular, como vimos antes, el tubo circular no se alabea. Cuando el tubo deja de ser circular, se empieza a alabear, y mientras más rara tiene la forma del tubo, más empieza a alabearse el tubo en sí. Esta fórmula, entonces, funciona para tubos de pequeño espesor, donde estamos permitiendo ese alabeo. Si lo restringimos, ya no va a comportarse de esta manera. Las tensiones tangenciales no van a hacer esto. Lo que sí, si restringimos el alabeo, va a empezar a funcionar de otra manera, pero realmente va a, para hablar mal y pronto, funcionar mejor. Si restringimos el alabeo, le empezamos a agregar otras rigideces. Si agregamos otras rigideces, agregamos otros métodos de tomar esfuerzo, y al agregar otros métodos de tomar esfuerzo, se empiezan a repartir las solicitaciones en estos distintos mecanismos, y termina logrando que los taus sean más bajos. Entonces, cuando empezamos a restringir el alabeo, otras cosas empiezan a funcionar, pero generalmente bajan los esfuerzos y bajan las deformaciones. Pero bueno, en teoría de Brett asume, no dice nada del alabeo, entonces básicamente estamos permitiendo el alabeo. Nunca dice que no se alabea. Nunca dice que se alabea tampoco, pero lo hace. La otra teoría que se suele ver en grado es Saint-Venant. Y por lo menos en la UBA, en donde yo doy clase, dan Saint-Venant para un caso particular, pero la realidad es que Saint-Venant es una teoría genérica que vale para muchas más cosas. ¿Se acuerdan de cuándo se usaba Saint-Venant? Saint-Venant, por lo menos en la UBA, y me dirán si en alguna de las de ustedes es distinto. Se usa, se plantea para secciones rectangulares, macizas, de cierto ancho B y altura H. Vamos a ver más adelante más en detalle Saint-Venant, pero bueno, arranco diciendo lo que por lo menos yo vi en grado y se enseña en la UBA, y después expando que Saint-Venant es mucho más. Bueno, Saint-Venant, cuando a mí me lo explicaron para estas secciones, y mejor borro ese rayado para poder dibujarlo encima. Y para esta sección maciza, lo que termina deduciendo es que las tensiones tangenciales tienen esa pinta, son máximos en el extremo, 0 en el centro, y tienen esa forma de cuasi parábola. No es una parábola, pero bueno, esa forma curva. No solo tiene esa forma curva, sino que esta tensión, que es máxima en el extremo, es máxima en el extremo y en el centro del perfil. Esa tensión max, o sea, esa tensión M de tensión max, esa tensión max, a medida que me muevo en esta dirección, va tomando este valor. En el tramo del centro, toma ese valor máximo. Intenté hacer algo que debería ser más simétrico. En el tramo del centro, toma ese valor máximo, y es en el máximo maximorum, está acá adentro, digamos, en la mitad. Y cuando me acerco al borde, empieza a ser 0. En la otra dirección debería ocurrir algo similar.
de ese estilo, pero esta tensión que voy a llamar max 2, tau M2, es mucho menor que esa tau M. Realmente Esta la es la mayor. representación, Felipe, es la representación que tenían al principio de la filmina. Exactamente. Al principio de la filmina está la imagen que saqué del apunte de la Universidad de Tucumán, que está más detallado. Pero bueno, esto es lo que a mí me enseñaban en grado, y justamente estos taus vuelven a ser un MT que hace así. El valor de tau M obviamente depende de MT, pero depende de la forma de esta sección circular, que básicamente dependen de la relación entre B y H. Si B es muy pequeño respecto a H, y muy pequeño en realidad ya es cuando, no sé, el espesor es menos de 5 veces la longitud, y tenemos algo así. Lo que termina sucediendo es que esa curva, intenté hacer algo rectangular, no me quedó rectangular, imagínense que eso es rectangular. Esa curva termina quedando prácticamente lineal, y tenemos un tau que varía casi linealmente con la distancia. Esto es para B mucho menor que H, siendo mucho menor, nuevamente, un quinto. O sea, no tiene que ser 100 veces. Con un quinto ya más o menos anda bastante lineal. Y la mayoría del momento torsor es justamente logrado por esto que hace así y esto que hace así. Y justamente ese dibujo que he dibujado al costado de tau max empieza a parecerse algo cada vez más rectangular, porque bueno, en la esquina debe ser 0, pero después acá toma un valor bastante constante y en la esquina pasa a ser 0. Si eso se vuelve infinito, lo que termina ocurriendo es que esto es triangular y que esto es una cosa constante a en cualquier posición en esta coordenada. Pero si no, depende de las relaciones. Cuando B y H se parecen, complica un poco la forma. Cuando B es mucho menor, termina siendo simplemente esto, una variación lineal y constante en la mayoría de la altura. Todo el mundo sabe por qué acá vale 0. Si no, vamos a decir por qué ahí vale 0. Lo asumí, pero como esto lo vamos a hablar de vuelta en un rato, vale la pena aclarar. Ese tau acá puede ocurrir. Pero cuando llego al cubo de arriba, el cubo de arriba me refiero a la esquina, esa esquina es una esquina que muchos llaman borde libre. Vamos a usar un resaltador mejor. Esa cara de arriba está en contacto con el aire. Si está en contacto con el aire, esa cara de arriba no puede tener taus. No puede tener taus quiere decir que este tau tiene que valer 0. Intenté mejor usar otro color, vamos con un violeta. Este tau de acá, ese tau debe valer 0. Si ese tau debe valer 0 por Cauchy era el que habíamos visto que relacionaba tau xy con tau x. Cauchy o balance de momentos nos dice que ese tau debe valer 0. O sea, si esto vale 0, esto vale 0. Y por lo tanto, cuando llego a la esquina, estos taus que tengo acá, y pueden valer un número cuando me alejo de la esquina, cuando llego a la esquina, ese tau debe ser 0. Es lo que estoy indicando acá. En el centro puede tomar cualquier valor, pero cuando llega arriba tiene que ser 0, y obviamente no puede tomar un valor y 0 de forma discreta. Tiene cierta curva de que toma el valor máximo y de a poco va haciendo 0. Lo mismo podría plantear en la otra dirección. La razón que planteo este tau vertical es porque, como ahora esta cara es una cara libre,
S tau vale 0. Siempre las tensiones tangenciales terminan siendo tangentes al borde. Las tensiones tangenciales son tangentes al borde. Porque ese borde es un borde libre, entonces esto de acá no puede tener tensión tangencial. Si esto no puede tener tensión tangencial, acá no puedo tener una tensión tangencial en esa dirección. Por eso toman esta forma, valor máximo hasta 0. Esto haría algo similar, valor máximo y acá vale 0. Y la esquina no tiene tau en ninguna dirección. La esquina, que es esto, no tiene tau así. Y como es una esquina, S tau vale 0, S tau vale 0, entonces S tau vale 0. Esto que es mi esquina, no puede tener tau en ninguna dirección. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Semejante entonces lo estamos planteando para, en este caso, secciones rectangulares, pero la realidad es que lo podemos plantear para otras secciones y lo vamos a hacer dentro de un rato. Pero cuando lo planteamos para secciones rectangulares porque era particularmente útil para calcular qué pasa cuando tengo una sección abierta. Tengo el resultado para secciones rectangulares. Cuando tengo una sección abierta, la mayoría de las secciones las puedo asimilar como suma de rectángulos. En realidad, un IPN, me salió ni siquiera muy correcto, un IPN tiene un ala tal usada, esquinas, algo simétrico, pero lo que intento hacer acá, vamos a borrar este que me quedó medio feo. Lo que intento indicarles es que en realidad el IPN tiene un ancho variable, es decir, el ancho que tiene el ala en la esquina es distinto al ancho que tiene el ala cuando me acerco al alma. Y adicionalmente tiene esas partes curvas para justamente mejorar el comportamiento y no generar concentraciones de tensiones. No son rectángulos perfectos. Pero en su momento, que no teníamos muchas mejores herramientas, una fórmula era, una manera de simplificar esto era llevarlo a rectángulos y después, una vez que tenemos eso como suma de rectángulos, simplemente hacemos suma de rectángulos que calculan cosas por Semenant, con la particularidad que todos esos rectángulos son muy alargados, entonces las tensiones tangenciales van a ser lineales de esa forma. Entonces, para secciones abiertas que no había mejores teorías, que no había nada mejor, usábamos Saint-Venant y ahora esto, que no es un rectángulo, pero es una sección abierta que está compuesta por rectángulos de pequeño espesor y justamente necesitamos pequeño espesor porque lo que vamos a asumir es este comportamiento. La suma de estas cosas son suma de rectángulos. Entonces, el momento torsor, parte se lo lleva este rectángulo, o sea, este rectángulo, parte se lo lleva este rectángulo, parte se lo lleva este rectángulo. ¿Y cuánto se lleva cada rectángulo? No es más que un juego de rigideces, es decir, cada rectángulo tiene su rigidez, su deseo de no girar, y mientras más quiera no girar, mientras más rígido es, más esfuerzo tengo que hacer para girarlo, más esfuerzo se lleva. Cuando compatibilizo eso, es que llego a las ecuaciones de Saint-Venant. La tensión tangencial termina siendo, como siempre, proporcional al momento e inversamente proporcional a la rigidez, donde la rigidez del conjunto es igual a la sumatoria de la rigidez de cada sección, de cada rectángulo. O sea, esto que tengo acá es la rigidez de cada rectángulo. Si tengo un solo rectángulo, como el que vemos acá, ese rectángulo tiene un JT, que es, voy a escribir como alfa por H por B al cubo.
esa es la rigidez que sale con la teoría de Saint-Venant, donde este alfa es función de h y b. Si h y b toma, o sea, cuando h y b son más similares, o sea, si tengo, por ejemplo, algo de, si no recuerdo mal, cuando teníamos algo de 15 por 40, ese alfa era aproximadamente un cuarto. Cuando la relación es cada vez más grande, o mejor dicho, cuando el espesor es cada vez más pequeño, ese alfa tiende a un tercio. Cuando es infinito es un tercio, pero cuando ya tenemos una relación de 1/5, esto ya es prácticamente un tercio. Entonces, en realidad, por Saint-Venant sale una rigidez de este estilo, pero si el espesor es pequeño, y por eso acá dice secciones abiertas de pequeño espesor, si el espesor es pequeño, ese alfa es un tercio, y es un tercio para todos los rectángulos, entonces la sumatoria de todas las rigideces es un tercio por la longitud de cada rectángulo por el espesor al cubo. Ligero disclaimer, en muchos, depende del libro, el alfa aparece como esto o aparece como 1/alfa, es lo mismo. O le decimos cuánto vale alfa o la inversa, no nos cambia nada. Es decir, el alfa, el valor de alfa para secciones muy alargadas es o un tercio o 3, en función si lo escribimos así o lo escribimos así. Lo mismo podemos empezar a hacer para calcular la curvatura, y la curvatura es inversamente proporcional a la rigidez material y a la rigidez de la sección. La rigidez de la sección, en realidad, cuando planteamos Saint-Venant, este JT y este JT no tienen por qué ser iguales, o sea, esto es un tercio, perdón, 1/alfa, o vamos a escribirlo como alfa, altura, espesor al cubo, y esto en realidad es un beta, altura, espesor al cubo. Y el valor de beta y alfa son distintos, no son exactamente iguales, pero vuelve a ocurrir que cuando el espesor es muy pequeño, tanto este como este tienden a un tercio. Entonces hay un solo JT, que es con un tercio. Para una sección así, de 15 por 40, alfa era un cuarto, beta creo que no era un cuarto. Y si no, era al revés. Si no, este era un cuarto y este era un número ligeramente distinto. Todos esos valores están tabulados si alguien los quiere buscar. Pero bueno, Saint-Venant, teoría general, para secciones macizas, lo vimos para secciones rectangulares, y un IPN es una suma, lo podemos simplificar a una suma de secciones rectangulares. ¿Alguna pregunta o borro los dibujos? Bien, la teoría de Saint-Venant, a diferencia de Brett, sí describía de forma explícita que no tenía alabeo. O sea, la teoría de Saint-Venant también se conoce teoría de torsión, se conoce como teoría de torsión uniforme, porque tiene como hipótesis de su teoría que la torsión es uniforme. Y se puede aplicar en realidad a cualquier barra de cualquier forma. O sea, lo único que requerimos es que la sección no varíe en la longitud, pero no tiene por qué ser rectangular. Para cualquier barra donde la torsión es uniforme, eso implica alabeo constante, que no varíe su longitud, se puede aplicar esta teoría. Lo que vimos recién está aplicado a rectángulos, pero podemos usarlo para otras cosas. Y la hipótesis de Saint-Venant sí asume dentro de sus hipótesis que no impedimos el alabeo. Y no solo no impedimos el alabeo, sino que la torsión es uniforme, que no es lo mismo. Permitir el alabeo no es suficiente para lograr un alabeo constante. Entonces, está asumiendo no solo que el alabeo está permitido, sino que el alabeo es constante. Torsión uniforme quiere decir alabeo constante. Toda la barra tiene el mismo alabeo, o todas las barras se desplazan en dirección Z lo mismo.